¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, eso que se suele decir, que no tengo palabras para agradecer, la asistencia hoy, pese a todo lo que ha estado cayendo por ahí. Y quería, primero eso, agradecerles la asistencia, agradecer al Coldo Michelena que haya hecho posible esto otra vez más. Y llevamos 25 años ya, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Y entonces, aparte de de las charlas que va a haber este año, algo ha salido en algún periódico. Yo creo que la forma de agradecerles la asistencia es hemos organizado una exposición que gira en torno al mundo que se ha ido tocando aquí, el mundo de la antigüedad, en sus diferentes jornadas, ¿no? Entonces, lo hemos imaginado como eso, como un acto de agradecimiento a su fidelidad. Y en este sentido, pues habrá un pequeño vino que tomaremos un poco y alguna pequeña sorpresa de la que no puedo hablar, pero bueno, que será el jueves a las 7:30, entonces a la que están todos ustedes invitados. Entonces, sin más dilación, ya paso a presentar a Elena Torragaray, profesora de la UPV, asesora en este momento del Museo de Oyaso de la Romanidad, y luego acaba de publicar un libro colectivo que es una historia de Guipúzcoa, pero ella es historiadora, en especial del mundo antiguo. Y y el fruto de la ponencia, la conferencia que va a impartir hoy, surgió un poco de una manera bastante graciosa, porque coincidimos en un supermercado. Y dije yo, tenemos que hacer, este año quiero ir a las jornadas, hacer que giren en torno al banquete, porque tampoco es casualidad. Eso, qué mejor que celebrar el 25 aniversario con un banquete, en este caso de momento simplemente oral. También que los banquetes de la oralidad también está presente en los otros, en los de fungir, ¿no? Pero y me dice, pues casualidad, estoy preparando una cosa en este momento, o sea que lo que hoy vamos a oír es una investigación en curso sobre lo que ocurría en esos banquetes romanos, dejando aparte Hollywood, ¿verdad? Sí, dejando aparte Hollywood. Con ustedes, Elena Torragaray. Arratsaldeon guztioi. Bai? Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Yo, como se suele decir en estas ocasiones, y realmente es verdad, para mí es un honor y un privilegio estar aquí otra vez, en este marco incomparable del Coldo Michelena, por el tiempo que dure. Y desde luego no tengo más que felicitaciones para Javier Mina y todos los que han hecho posible que durante estos 25 años las jornadas Antigua hayan tenido lugar y digamos, en Donosti sigan siendo un faro y un foco para el mundo clásico, para los que nos dedicamos a él, para los que les gustan y en general para los que tienen una dedicación en su vida a ello. Por todo ello, pues me congratulo muchísimo. También me suele gustar mucho los temas que me propone Javier en el supermercado o más allá, porque empecé hablando de sexo, con lo cual... Y ahora voy a hablar de banquete, en comparación con mi vida académica, que es bastante más rutinaria, dedicada a la política y a la administración, pues siempre es un placer venir a Antigua. Como estamos de celebración, vamos a hablar del banquete romano y voy a ser la única que va a hablar de los romanos, y además en orden inverso. Y además voy a hacer algunos spoilers, que se dice hoy en día, porque en realidad los banquetes romanos deben muchísimo a los griegos. En el mundo académico el rey de este tema es sin duda el banquete griego. Es el que más se ha estudiado por activa, por pasiva y de todas las formas posibles. Y mañana tendrán ocasión de comprobarlo con mi colega aquí presente, que es un tema extensísimo, queda para mucho. El banquete romano es igualmente una cosa muy estudiada, no tanto como el griego,
y tiene un problema, y es esa sombra griega que revolotea sobre él. De tal manera que cuando se ha solido analizar qué es lo que pasa en un banquete romano, a menudo, simplemente por comparación o pensando que los banquetes griegos, porque siempre hablamos de mundo greco-romano, los banquetes griegos se extendieron a todo el mundo a través de la cultura romana, porque es la cultura romana la que lleva la griega a todas partes, pues que de alguna manera los romanos no tenían capacidad de hacer un banquete a la altura de los griegos, porque los romanos sabemos que se dedican a la guerra y a la administración y poco, aparentemente, a otro tipo de cuestiones. Ya vamos a ver que eso no es exactamente así. El título que he elegido lo voy a explicar un poco. El lobbying y networking, esto de utilizar el inglés en el título, viene por el hecho de que son palabras que hoy en día están bastante en boga, en uso, y de la misma manera que existen en la actualidad, son perfectamente trasladables a un escenario romano, porque el lobby es un grupo de presión. Los grupos de presión existen en Roma, veremos un poquito cómo se toman las decisiones y por qué necesitan que existan esos grupos de presión. Y el networking, que son las relaciones que todo el mundo debe hacer, pues si quiere medrar en política, en administración, en la economía, en los negocios, donde haga falta. Y enseguida me dirán, bueno, pero es que esto es como ahora. Pues no es que sea exactamente como ahora, es que estamos repitiendo lo que ellos ya inventaron. Entonces, bueno, lanzo aquí un reto para que podamos inventar algo diferente en los próximos 20 siglos o 25 años, por lo menos las que van a durar las próximas jornadas de Antigua. El banquete romano para nosotros tiene una imagen actual bastante fija, que está ligada a los últimos siglos de pintura romana fundamentalmente, o no de pintura romana, de pintura histórica romana, es decir, de pintura que recrea escenas de la vida política romana, y luego a partir del siglo XX, pues básicamente el cine, la televisión, diferentes medios de comunicación y, como no, también la literatura. El banquete romano, por eso, en gran parte del imaginario occidental, y si cualquier serie o película que últimamente podamos ver, está ligada pues, básicamente a estas 4 palabras, que son la decadencia, la orgía, el lujo y el exceso. El exceso ligado a una cosa fundamental, que es el famoso mito del vomitorium. Estas imágenes de excesos en los banquetes romanos son un contraste que se ha ido fabricando a lo largo de los siglos. Como podemos imaginar, todos los banquetes romanos no aludían a esos excesos o no hacían gala de esos excesos, pero sí es verdad que unos pocos, extraídos de diferentes ejemplos literarios, han hecho el todo. Y qué mejor que pensar hoy en día que nuestros banquetes son bastante sosos y aburridos comparando con los que podían hacer los romanos, que tenían bastante más vía libre para digamos, hacer cosas que nosotros o no nos atrevemos o simplemente creemos que no son posibles hoy en día. En ese sentido, el banquete romano es un escenario para los excesos que uno quiera situar. Puede ser una fantasía como todas las demás. El famoso mito del vomitorium es un ejemplo que les pongo simplemente para que vean hasta qué punto esas cosas condicionan a veces la trayectoria de los investigadores. No pueden imaginarse la de arqueólogos que han buscado en Pompeya, que es la ciudad romana mejor conservada junto con Herculano, al lado de los comedores de las villas, los famosos vomitorios. Es decir, aquellas salas en las cuales, según nosotros creemos, los romanos vomitaban para poder seguir comiendo y bebiendo. Entonces, al respecto hay muchísima literatura, pero francamente, desde el punto de vista arqueológico, nadie ha encontrado nada parecido. A pesar de ello, es una imagen que se repite una y otra vez asociada al banquete romano, cuando en realidad
los banquetes son muchísimo más comedidos de lo que nos podríamos imaginar. Es verdad que tienen características diferentes y las vamos a ver un poco para que luego entiendan cómo funciona el networking, etc. Pero, en esencia, la literatura siempre tiende un poco a la exageración, con lo cual recrea unos banquetes bastante más fantásticos de lo que eran en realidad, y luego la literatura o las narraciones que son históricas pero que no son noveladas tienden a recrear las excepciones, es decir, aquellas cosas que se salían de la norma. Lo cual quiere decir que a lo largo del año había un montón de banquetes normales y unos pocos que se salían de la norma. Pero los que nos quedan asociados a los romanos son esos. Banquete es una palabra que en latín se dice convivium, es decir, convivencia. Es, en ese sentido, lo que viene a especificar es un momento de reunión, básicamente. El convivium es un momento de reunión. Y en ese sentido, podemos decir, ¿qué clase de reunión? Es una reunión, básicamente, en torno a la comida y la bebida para estrechar una serie de relaciones sociales. Con lo cual, nuestra percepción actual del banquete o del convivium es bastante cercana. Hay diferentes tipos de banquetes en Roma y por eso entro ahora un poco en esa pequeña introducción para que luego no me digan en los días próximos que mis compañeros de griego han descrito los banquetes griegos y los romanos no hemos llegado a saber nada. Una pequeña descripción de cómo son. Si tiene que hacerse un criterio de selección es complicado porque las fuentes clásicas describen los tipos de banquete, pero digamos que no estrictamente. Con lo cual, como tampoco podemos reproducir el contexto del banquete, en algunos casos sabemos más o menos cómo es esa clasificación según los tipos de banquete. A eso se añade otras cuestiones, y es que normalmente los términos latinos para definir el banquete, muchos de ellos fueron recogidos en diccionarios pues, entre finales del siglo XIX, principios del XX, y les dieron unas definiciones que han seguido rodando a lo largo de los años sin cambiar de ninguna manera. Con lo cual, esto se los digo para que entiendan el problema que solemos tener los investigadores. A veces lo que creemos que es una definición y lo que existe en las fuentes está mediatizado por el lugar o la percepción que el historiador actual tiene de un banquete y simplemente lo traslada y lo traduce a lo que puede ser un banquete en época romana. De forma general, en realidad, en Roma, digamos que hay dos tipos de banquetes, como hoy en día, los privados y los públicos. ¿Cuáles son los más numerosos? Es difícil saberlo, pero es verdad que los públicos aparecen muchísimas más veces en las fuentes. Fundamentalmente los banquetes funerarios, que están representados en un montón de inscripciones, de relieves, etc. El banquete funerario es aquel que se produce después de la muerte de un ser querido y tras el funeral y después de pasar unos días de duelo, etc., se hace un banquete donde se reúne a los familiares y amigos más cercanos para conmemorar al difunto y para recordarlo. La literatura también avanza bastante de este tipo de banquete funerario y, considerando la tasa de mortalidad, pues es evidente que es el tipo de banquete que probablemente era el más habitual. Después están los llamados banquetes públicos, y los banquetes públicos tienen un rango enorme de celebración. Los grandes banquetes públicos muchas veces están ligados a ceremonias religiosas y otras veces a festividades que tienen que ver con acontecimientos políticos, militares, etc. Esos grandes banquetes eran carísimos y evidentemente no se celebraban muchas veces, pero sí es verdad que conservamos inscripciones de gente pudiente, de gente rica, que deja en sus testamentos la orden de que con parte de ese dinero se haga un banquete público para toda la ciudad.
Imagínense lo que es eso, la cantidad de dinero que había que destinar a eso y que evidentemente solo podía hacerse en un tiempo limitado, porque luego los herederos en principio estaban obligados a cumplir con esa obligación. Los banquetes públicos no solo son los grandes banquetes en los que se invitan a toda la ciudad. En Roma y en el Imperio Romano hay multitud de asociaciones de todo tipo, laborales, religiosas, etcétera, que celebran banquetes pues, en diferentes ocasiones para celebrar diferentes cuestiones relativas a la forma en la que se reúnen, en la que toman decisiones, etcétera. Por ejemplo, sabemos hoy, gracias a la arqueología, que cuando en Pompeya se amplió la muralla de la extensión inicial unos metros más lejos para una mayor protección de la ciudad, en la zona en la que se produjo esa ampliación parece ser que tuvieron lugar una serie de banquetes públicos, populares, que tienen un sentido entre político y religioso. La comunidad celebra junta que se extiende. Existían también banquetes religiosos, aunque estos los conocemos mucho menos, porque los banquetes religiosos oscilaban entre lo público y privado. Esos banquetes religiosos tenían lugar fundamentalmente dentro de los templos y concernían a los sacerdotes que llevaban a cabo el culto. Sobre la razón por la que no estamos muy seguros de cómo funcionaban esos banquetes religiosos es porque hay muchos historiadores que piensan que esos sacerdotes no querían exponer a sus fieles a la visión de ellos degustando un gran banquete cuando los fieles igual no tenían la posibilidad de hacerlo. También desde el punto de vista arqueológico, en los últimos años en las excavaciones de varios templos en Pompeya, uno que es de la Fortuna Augusta y otro que es de Isis, lo que sí se han encontrado son en los basureros de los templos multitud de pequeños huesos de animales, básicamente de pollos, con lo cual los sacerdotes comían mucho pollo en esos banquetes. Y esto viene al hilo de lo que nosotros tenemos como imaginario, pues también desde la propia antigüedad, por el banquete de Trimalción, Petronio, etc. Es decir, esos grandes y fastuosos banquetes en los que se comía sin fin. Bueno, pues el pollo, hoy como en la antigüedad, era un alimento muy, muy asequible. Que comieran mucho pollo es otra cosa, pero digamos que no pertenece a ese imaginario de grandes orgías gastronómicas. Muchos de esos banquetes religiosos estaban organizados por unos sacerdotes especiales que son los epulones, que son los encargados de controlar todos esos banquetes religiosos. En el rango de los privados, de la misma manera que estaba el banquete funerario, está el que más me interesa hoy, porque es donde se produce el famoso lobbying y el networking, el hacer relaciones sociales. Y se llama cena. No se llama exactamente convivium, sino cena. Es un banquete que se produce en residencias privadas. Y en esas invitaciones a cenar es donde se desarrolla toda una serie de actividades sociales destinadas a que la gente que participa en los banquetes pueda luego medrar en la vida social, política, económica de la ciudad y del imperio. Con lo cual, si tendríamos que hacer una diferencia entre ambas, el banquete público es una forma de representación social en la que la comunidad se ve a sí misma y se manifiesta ante los demás, es decir, es una forma de decir quiénes forman parte de esa comunidad y de la manera en que forman parte de esa comunidad, como miembros de un colegio religioso, de un colegio laboral, como miembros de una asociación de lo que sea, pero digamos en un ámbito de representación pública, de comunidad, mientras que los banquetes privados es una forma de, no voy a decir oscura o escondida, sino es la forma en la que la maquinaria pública funciona detrás del gran escenario.
Es decir, las relaciones sociales no se hacen en los banquetes públicos, sino en los banquetes privados. En ese convivium, y esto es una discusión que es la que les decía antes que suelen tener los historiadores, está un apartado que es la famosa comisatio, que no es exactamente una fiesta de comida, sino exclusivamente una fiesta de bebida. Y sobre esto las discusiones son muy extensas, y si alguien tiene interés puede empezar a leer sobre ello. En realidad la comisatio es lo que más se parece al banquete griego, al simposium, porque es una fiesta exclusivamente para beber. Pero digamos que no es exactamente una costumbre estrictamente romana. Es en esta parte donde se piensa que los romanos copiaron más a los griegos, pero luego veremos un poquito cómo funciona esa comisatio. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de los banquetes privados. Los banquetes privados funcionan en una manera reducida, y eso ya es una pequeña variante con respecto a lo que podíamos pensar de los banquetes públicos o de grandes y extensas participaciones en los banquetes. En el modo clásico, digamos que la recepción en el ámbito de la domus, de la casa romana, se produce en dos espacios. A lo largo del día, en la entrada, que es el atrium, el atrio. Y ahí es donde el señor de la casa y la señora, los dos, reciben a una serie de personas que vienen o a presentarles los respetos o a pedir cosas. La mayor parte del tiempo la gente viene a pedir cosas. Y en ese intercambio de las cosas, do des quid pro quo, es como se van tejiendo las relaciones sociales durante el día. El señor de la casa todas las mañanas se expone, abre las puertas de la casa, se expone públicamente y recibe la salutatio, es decir, el saludo de todos los que quieran venir a su casa. Cuando abre las puertas ya hay una larga cola para la salutatio. En esa salutatio hace una serie de relaciones, una serie de intereses y elige las personas que después, por la tarde-noche, van a formar parte del convivium, de la cena, en realidad, del banquete, que reciben una apropiada invitación. El segundo lugar de recepción dentro de la casa es el triclinium, es la zona del comedor, que también es de las más grandes estancias de la casa. Quienes tienen mucho dinero tienen dos tipos de comedores, el comedor de verano y el comedor de invierno, como nosotros hoy en día, que lo tenemos todos. El comedor de verano suele ser al aire libre, evidentemente, y el comedor de invierno pues está más recogido. Todo lo que vamos a decir ahora es lo que, digamos, se establece como regla general, lo cual no quiere decir que luego haya excepciones y que haya más o menos número de personas dentro de los banquetes, porque cuando se dicen así ahora las cosas, como voy a decir yo, parece que siempre es así. No siempre es así, porque luego se ven salas de comedor muy pequeñas que no pueden, en las que no entra mucha gente, con lo cual la teoría suele a veces fallar. Pero digamos que de forma teórica un triclinium es un comedor donde hay tres lechos en forma de U, donde en cada uno de ellos se ubican 3 personas y tienen un número total de 9 personas, que son las que en principio parecería que conformarían el número ideal para una cena, para un banquete privado. Esos 9, esta es una de una representación de un banquete en Pompeya. Esas 9 personas están distribuidas según el rango. Y aquí vamos a ver una de las principales diferencias con el banquete griego. El banquete romano representa una sociedad muy jerarquizada. La sociedad romana es extraordinariamente jerarquizada y se basa en una idea fundamental, y es que cada uno sabe dónde está en sociedad. Y si no lo sabe, se lo recuerdan una y otra vez en todas las representaciones sociales que tienen lugar.
Y un sitio donde se le recuerda es precisamente en esos banquetes. Con lo cual, desde que uno entra en la sala, si es una persona más o menos pudiente, va con un esclavo que ha recibido la invitación previa en la salutatio, o si no en el foro, en la calle, o donde haya tenido lugar la invitación. El esclavo anuncia a la persona y según su rango los van situando en el triclinium. El lugar preferente del triclinium es el lectus medius, es decir, la tribuna frontal, donde se sitúa normalmente la persona que tiene más importancia y más rango dentro de la casa y la que ha, digamos, producido la invitación para el banquete. Esa posición ya desde el principio sitúa a todas las personas en el lugar en el que están. Y imagínense que esto es como si empezara un juego de posiciones. Una vez que el banquete empieza, todos son conscientes exactamente del sitio donde están, del que quieren estar y del que no quieren estar. Con lo cual, a lo largo del banquete se trata de ir mejorando la posición, de quitarse de un sitio para ponerse en otro, para que en el próximo banquete tu posición en el triclinio haga ver a los demás tu ascenso social. Evidentemente, ¿cuál es el instrumento fundamental del convivium, del banquete romano, de la cena? La palabra, la conversación. Y en esto hago un inciso para explicar un poco cuál es la sociología política romana. Los romanos también, a diferencia de los griegos, perdóname María José, los romanos, a diferencia de los griegos, no tienen el libre uso de la palabra, por lo menos en época democrática. Los griegos, digamos que se preciaban del libre uso de la palabra por parte de los ciudadanos. Los romanos, al contrario que los griegos, no pueden hablar en público, por muy ciudadanos que sean. Solo hablan en público las personas que tienen autoritas, es decir, las personas que tienen la capacidad de hacerlo, bien porque ostentan una magistratura, bien porque tienen una posición especial, fundamentalmente en el Senado, que les permite hablar en público a la gente que está reunida. La gente cuando se reúne en las asambleas no puede tomar la palabra como pasaba con los griegos, se limitan exclusivamente a escuchar. Con lo cual, los romanos están siempre pendientes de la palabra de autoridad. No hay rango libre de poder hablar en público. Las únicas posibilidades de hablar son en los corrillos que se forman en el foro, por ejemplo, o en los momentos de las asambleas. Pero ahí se habla entre iguales, porque las diferentes jerarquías tienen muy bien definida su posición en el espacio público. En el espacio del banquete, todo eso se reduce muchísimo. Y las personas de diferente jerarquía se acercan, porque están los de mayor jerarquía en el medio y los demás en los laterales. Y ahí la palabra, a diferencia del espacio público, es libre. Ahí sí se puede hablar. Y pueden interpelarse unos a otros. Y pueden tejer relaciones que en el espacio público es imposible, porque la jerarquía les supedita y les domina. Ese uso público de la palabra no es posible. De tal manera que si tienen que interactuar y si tienen que conseguir cosas, tienen que hacerlo en el ámbito privado, porque en el público no pueden. La relación es muchísimo más marcada. Con el tiempo, y esta es una imagen diferente de otro mosaico de Pompeya, ese triclinio rígido con los tres lechos en esa posición de U va evolucionando. Y al final, en algunas imágenes, vemos que pasa a ser un stivadium, que es una especie de media luna, lo cual también relaja un poco la cuestión de la jerarquía. Vemos que están, digamos, todos un poco más juntos, un poco más unidos, un poco más cercanos, con lo cual, con el tiempo también es verdad que esa jerarquía primigenia no es que se vaya relajando, pero
digamos que las posibilidades de conectividad se hacen más claras. En la medida en que va evolucionando y que tienen cada vez más conciencia de lo que supone el banquete romano, pues utilizan todas esas formas de conexión. Hemos dicho que en el banquete romano entran los invitados, son situados cada uno en su posición correspondiente. Los esclavos han anunciado cuál es su nombre y su posición, con lo cual todo el mundo tiene claro exactamente quiénes son esos invitados. Los esclavos, si los tienen, quienes han venido al banquete, son también los encargados de vigilar a los señores para que tengan un comportamiento más o menos razonable. Y en ese banquete también, a diferencia de lo que sucede en los banquetes griegos, las mujeres tienen permitida la presencia. Tienen permitida la presencia, también sobre esto debaten muchísimo los historiadores. Unos dicen que es por influencia etrusca, otros porque ya funcionaban así desde los orígenes de la ciudad. No nos vamos a poner de acuerdo. El caso es que forman parte de esos banquetes. Al principio están sentadas, mientras que los hombres están reclinados. Entonces ellas se sientan a los pies de los hombres. Una cuestión, un matiz muy importante. En los banquetes romanos la comida tiene mucha importancia, a diferencia de los griegos, en las que el vino, digamos que tiene bastante más. Y las mujeres en Roma no pueden beber vino porque tienen un problema. Y es que las mujeres cuando beben vino se emborrachan. Los hombres no. Entonces, para controlar esa situación, imagínense lo que es ir a un banquete en el cual todo el mundo bebe menos las asistentes. Esto es la teoría. En la práctica sabemos que se producían transgresiones y que las mujeres bebían. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque hay no es un historiador, es un recopilador, un anticuarista del siglo I después de Cristo que se llama Valerio Máximo, que recopila anécdotas, ejemplos, exempla se llaman en latín, en los cuales da instrucciones de cómo tienen que comportarse la gente a través de diferentes ejemplos sociales que muchos de ellos han tenido lugar en una remota antigüedad. Y uno de los ejemplos que pone es el de un marido que mata a su mujer por haber bebido vino. Y Valerio Máximo dice: ningún otro marido le reprochará nada, porque todos sabemos que las mujeres que beben al final no se comportan con pudiquitia, no se comportan bien, sino que ofenden finalmente a su familia. Hasta esos extremos llegan. Eso es la teoría, como digo, pero si ella bebía, eso quiere decir que había más que lo hacían. Hay un decreto también muy famoso contra las bacanales en el 186 a.C., en el cual los magistrados prohíben la celebración de bacanales porque a esas bacanales van mujeres y las mujeres beben. Y cuando beben, se juntan con quien no deben. Y de ahí surgen problemas que luego tienen que gestionar la comunidad y el resto de los magistrados. Que sepamos, y esta es una imagen muy controvertida porque es el famoso relieve del banquete de las Vestales, que ha dado lugar a múltiples interpretaciones, más que nada porque, como pueden comprobar, le falta un montón de partes, con lo cual, como solo aparecen las Vestales, pues hay interpretaciones para todos los gustos. Es decir, que como si hubiera banquetes exclusivamente para mujeres, por lo menos en el ámbito religioso. Nada hay en los textos que sostenga tal idea. Sabemos que a partir de la época imperial, en el siglo I, las mujeres forman parte ya de los banquetes en el mismo nivel que los hombres. Dejan las sillas y pueden reclinarse como los hombres, pero en un nivel más bajo, no a la misma altura, delante y un poquito más abajo, y pueden formar parte ya de los banquetes. Eso se debe también a una evolución en la posición social de las mujeres, que tienen
mayor importancia a partir del siglo I después de Cristo, por una serie de razones que nos dará para otra conferencia. El menú de los banquetes, nosotros tenemos la idea a partir de la cena de Trimalción, el famoso Petronio, que se componía en realidad de un agustatio, que son unos entremeses simples de queso y ensalada, mensae primae, que son los platos principales, y he puesto el cerdo relleno con salchichas, porque es la exageración. Es lo que todos conocemos de meter un animal detrás de otro, o dentro de otro, perdón, y al final que todos los invitados queden fascinados por la opulencia del menú. Y como remate, en la apertura del buey o de la vaca, que finalmente contenía toda una serie de animales dentro, salen palomas vivas del banquete, ¿no? Eso es una evidente exageración. Si hacemos caso a la arqueología, la mayor parte de los alimentos que se consumen, y lo sabemos porque conservamos los basureros de muchas casas, sobre todo de Pompeya y Herculano, la mayor parte de los banquetes se hacen con conejo y cordero, con lo cual pues y bastante más simples de lo que parecen. Y luego el famoso garum. Como alimentos exquisitos se citan ostras, es lo mismo que podemos comer nosotros en Navidades, pero digamos que no tanto las complicaciones que aparecen en las novelas. Y la mensae secundae, que son los postres, que son fruta, miel y nueces, con lo cual son banquetes, pero bueno, digamos que relativamente razonables. Con respecto a la bebida, a diferencia también del sistema griego, en el banquete romano el vino se sirve durante todo el banquete. Luego, otra cosa es la comisatio, que es al final del banquete, que hay un tiempo específico para beber, solo exclusivamente para beber. Se levantan las mesas y entonces se bebe. Hay un magister vivendi, que es al que se le elige que está por aquí. Está aquí, perdón. El magister vivendi, que se le elige entre todos los comensales, que es el que mezcla el vino con el agua, o sea, que es el que va a dar el tono de la borrachera colectiva, y es también el encargado de hacer los brindis. Y también, pues en función de esos brindis, digamos que la cosa va mejor o peor. El vino se mezcla con agua caliente, parece que eso es una costumbre exclusivamente romana. Arqueológicamente se han encontrado los artefactos en los cuales se calienta el agua para mezclar con el vino, o si no con el agua fría. La vajilla, la más normal es la cerámica, la terra sigillata. La vajilla de lujo solía ser de plata o cristal, y el elemento fundamental de la vajilla es la cuchara, porque el tenedor y el cuchillo apenas se usa. La comida viene ya cortada, con lo cual se come con las manos, y los esclavos son los encargados de lavar las manos de todos los comensales de tanto en tanto. El entretenimiento es música instrumental, normalmente flauta, órgano de agua, o lira. También cantan coros, hay acróbatas, bailarinas, mimos, pantomimos, gladiadores y exhibición de animales vivos, leones o leopardos, pero no en todos los banquetes, solo digamos que en los más espectaculares. Cuando los historiadores describen el banquete romano, se van al extremo y describen todo esto. Entonces parecería que en todas las casas de Pompeya, a partir de las 5 de la tarde, empieza un desfile sin fin de todo tipo de actividades, y eso tampoco es exactamente así. Esta es una orquesta de mujeres en un mosaico de Túnez, que digamos que formarían parte de las amenidades de los banquetes, de esos banquetes, ya ven, todas muy pudorosas.
también sabemos por la exageración de las fuentes cuál era el staff requerido. Cocineros, chefs, que si se terciaba cantaban al final del banquete, y eso sí, los camareros visualmente atractivos. Jóvenes, fundamentalmente, que representaban a efebos griegos, y cuanto más jóvenes, pues mejor. ¿Cómo se produce en todo ese escenario ese famoso networking, ese famoso lobbying del que he hablado al principio? Pues hay dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la sociología política romana. Primero, que son las relaciones entre patronos y clientes, que ahora las voy a explicar un poco. Y la segunda es el ámbito de la diplomacia. Esos dos escenarios son los más favorables para crear grupos de presión y además establecer diferentes relaciones necesarias para poder medrar en sociedad en todos los ámbitos. La sociedad romana hemos dicho que funciona de una manera muy jerárquica. Esa forma tan jerárquica, como he dicho, se refleja en los banquetes, en la distribución de toda la gente en torno a la mesa y, como he dicho también, empieza con el día, al alba, cuando el señor de la casa recibe a todos los que él considera como clientes. El término cliente no tiene que ver, como hoy en día, con una cuestión comercial, aunque es una transacción en sí. El señor de la casa, el que tiene posibilidad de tener conexiones políticas, administrativas, militares, económicas, etc., es lo que se conoce como patronus. Y los patronus suelen ser las personas más pudientes o más conectadas de la ciudad. Los conseguidores, los que pueden conseguir cosas, porque también forman parte de las magistraturas y de las asambleas que gobiernan las ciudades. Pero no pueden conseguir cosas por las vías administrativas corrientes. Pueden conseguirlas por otras vías. Esas vías son las que se utilizan con las personas que les piden cosas. Una vez que esas personas que ellos denominan clientes les piden cosas, se establece una relación de desigual, de jerarquía desigual, por la cual el patrón da lo que se le pide en la medida de sus posibilidades y el cliente tiene que responder de igual manera. ¿Y cómo suele responder ese cliente? Pues normalmente con votos en las diferentes elecciones a las magistraturas o con ayudas en momentos específicos en las que el patronus necesita de ello. Los patronazgos están bien vistos, no es como hoy en día. Los patronazgos pueden ser entre particulares, es decir, una persona normal que quiere que su vida salga adelante, elige un patrón dentro de la ciudad que cree que le va a favorecer el camino por el entramado administrativo. A veces son ciudades enteras las que eligen un patrón. Por ejemplo, tenemos una muy cerca que es la Pompelo-Romana, Pamplona, que elige un patrón cerca de la ciudad de Caesar Augusta, en Zaragoza, para que intermedie por toda la ciudad ante el gobernador romano en Tarraco. Y como premio le da la ciudadanía de Pompael, es un ciudadano honorífico. Con lo cual, con eso queda satisfecho porque le produce una serie de beneficios o simplemente es una cuestión honorífica. El tener muchos clientes, cuanto más clientes se tenga, es una forma de coerción para los diferentes personajes que en Roma tienen esas clientelas, porque controlan los votos y controlan también los movimientos de protesta, porque los clientes no solo sirven para votar, sino que cuando hay que protestar contra alguien o cuando hay que presionar, por ejemplo, para que Julio César sea declarado enemigo público, los patrones ponen en movimiento a todos sus clientes
para que eso se produzca. Es decir, es una forma trasera de funcionamiento de la política y la administración romanas. El patronus más o menos siempre tiene la misma posición, su objetivo es obtener cada vez más clientes. Y eso lo hace a través de las relaciones que establece en los diferentes banquetes que tienen lugar prácticamente a diario en su casa y al que van diferentes personas. Los clientes, en función de lo que más o menos consigan, le deben lealtad en mayor medida al patronus. Y como he dicho también al principio, ven mejorada o empeorada su posición no porque el patronus se lo diga, sino por la posición en la que son situados en las invitaciones a los banquetes. Les permiten además hacer relaciones sociales porque conocen a gente que de otra manera quizás no conocerían. Y establecen todo tipo de vínculos, desde políticos hasta económicos, hasta incluso militares. Porque el reparto de cargos militares muchas veces se hacía en los propios banquetes. Es decir, los patronos eligen en política los próximos candidatos a magistrados dentro de la ciudad, eligen los altos oficiales del ejército y eligen también las personas que les van a representar económicamente en diferentes negocios. Y todo eso que no se puede hacer porque la ley lo impide, no se puede hacer a la vista pública, se hace en el banquete. El banquete es un sitio de transgresiones. Hemos dicho que las mujeres no pueden, pero beben. Hay un montón de leyes suntuarias, un montón de leyes contra el lujo que se supone que impedirían los excesos gastronómicos en los banquetes. Y sin embargo, los patronos en los banquetes se jactan de tener esas comidas prohibidas en sus mesas. Porque es una forma, digamos, de proyectarse en sociedad y de hacer ver que están por encima incluso de las leyes. Todo ese esquema luego se trasladará a los banquetes imperiales. Quien va a presidir esos banquetes es el emperador, aunque va a ser muy difícil llegar a él en los banquetes imperiales. Digamos que va a estar más protegido de lo que son los patrones cotidianos, estos que funcionan en las ciudades romanas. Cuando esos patronos han sido extraordinariamente buenos para la ciudad, la asamblea de la ciudad, que normalmente está compuesta por muchos de sus clientes, le suele votar estatuas, placas o monumentos honorarios que decoran toda la ciudad en todas partes. Con lo cual, ser un patronus en una ciudad romana es algo bastante importante. Ay. Perdón. Como he dicho antes, el lectus medius, la posición de la mitad, o sea, es un lecho además que está sobrelevado por encima de los otros, supone esa jerarquía contra la igualdad. Se supone que en el banquete griego las posiciones son más igualitarias y que todos los que forman parte del banquete digamos que son de la misma comunidad y se produce una situación de igualitarismo que no es exactamente igual al que está en la vida cotidiana o en la vida política. Eso también tiene mucho de mito, pero digamos que se explica básicamente así. En el caso de los romanos ya he dicho que no, y hay una frase de Plinio el joven, en sus cartas, que es demoledora en ese sentido, cuando critica que en los cada vez más numerosos banquetes públicos que ofrecen los emperadores, famoso panem et circenses, todo el mundo se sienta sin tener en cuenta la jerarquía, es decir, hay una pérdida del antiguo sentido jerárquico de Roma. Y dice esta frase tan famosa que es que nada hay más desigual que la igualdad. Es decir, no se ve en esa situación. Hasta tal punto es importante la posición jerárquica en el banquete que hay un historiador griego de nombre Plutarco, seguro que conocen las vidas paralelas, que explicando las costumbres romanas a los griegos, una de las cosas que hace es definir y decir exactamente cuáles son los modos que los romanos utilizan para sentar a la gente en los banquetes, cuál es el modo apropiado y cuál es el no. Y es un lenguaje. Sentar a la gente en los banquetes
es para los romanos un lenguaje político. Es también un lenguaje la forma de trato en el banquete, porque los romanos basan también mucho su vida político-social en la competición, en ser competitivo. Entonces, si tú eres maltratado en un banquete, eso supone que tienes que hacer el mayor número de relaciones sociales posibles a lo largo de ese banquete, que dura bastantes horas, para que tu situación mejore en las próximas invitaciones y para que eso se vea. Una de las quejas más habituales en los banquetes es que a los invitados de menor rango se les da de comer y beber diferente que a los de rango mayor. Se les da peor vino y se les da peor comida. Y eso es evidente para todo el mundo, y incluso para el propio interesado. Lo sabemos por Marcial y sus epigramas, que dice: estamos bebiendo de un vaso de cristal, tú de una carísima copa de colores póntico. ¿Por qué? Porque una copa transparente revelaría dos vinos. Es decir, los que estás sirviendo a los invitados de más rango y los que tienen el vaso tintado son los de menor rango. Esa crítica de los vinos malísimos también viene en el propio Marcial, que dice: prefiero oler las copas a bebérmelas, de lo malo que es el vino, especialmente malo el vino del Vaticano, por lo menos entonces. Hoy seguro que ha mejorado. Y cosechas famosas como la del 121 a.C., la Aupimia, que era una cosecha mítica, que no había vides para todo lo que produjo aquella cosecha a lo largo de los siglos. Hay también una cosa que es muy interesante, y son además de los invitados oficiales, o los umbrae, que son las sombras, que son aquellos que disimuladamente entran en el banquete como parte del séquito de los invitados principales. Y los esclavos de la casa, digamos que estaban aleccionados para seguir a las sombras en su deambular, porque también era una forma de medrar. Si uno no tiene una invitación oficial, es colarse en la fiesta e intentar hacer las relaciones que el party le permitía. La segunda forma de networking es, o de hacer lobbies, grupos de presión, es a través de la diplomacia. La diplomacia era una forma de crear grupos de presión muy importante. Tienen que tener en cuenta cómo funcionaba la diplomacia romana, que es bastante complicada. El Senado y después el emperador recibía a los embajadores un mes al año, normalmente el mes de febrero o marzo. Luego sabemos que a lo largo de todo el año, pues excepcionalmente recibía otras embajadas. Pero todos los que llegaban a Roma tenían que ser recibidos entre febrero o marzo. Eso quiere decir que tenían que estar con bastante antelación para presentarse ante el pretor y decir quiénes eran los embajadores y cuál era el objetivo de su visita, lo cual suponía mucho gasto, porque tenían que estar en Roma. Excepcionalmente los romanos pagaban la estancia, pero la mayor parte de los gastos de las embajadas recaían sobre los propios embajadores. Conseguían o no una audiencia en el Senado, que podía ser antes o muy después, y exponían su caso y tenían que esperar la decisión del Senado, que es como ahora. Se tarda mucho en conseguir una decisión final, en la cual tenían que esperar también en Roma. ¿Cuál era su única esperanza? Pues formar un grupo de presión e internarse en las salutatios, en los saludos matinales de los grandes personajes romanos, o en los banquetes. Y en esos banquetes hablar a los personajes más importantes de Roma, que luego iban a tomar las decisiones que atañían a los embajadores de las diferentes ciudades, etcétera, para que las cosas se aceleraran. Era la única forma de conseguirlo. Hay una inscripción muy famosa en la ciudad de Abdera, en Grecia, en el mundo griego más que en Grecia, en la que se dice
se recompensa con una estatua y una placa a los embajadores que tuvieron que ir a Roma y pasar por el Calvario, y lo dice la inscripción, de visitar a los romanos mañana tras mañana en los atrios de sus casas para obtener lo que era necesario para la ciudad. Es decir, que incluso los griegos veían esa forma de funcionar de los romanos, ¿no? Que es una forma paralela, porque la forma de normal, la pública, es conseguir una entrevista del Senado y obtener lo que uno quiere, pero eso no era operativo. Lo que era operativo era por detrás, ¿m? Hasta tal punto que los griegos lo hacen público en esas inscripciones. Por todo ello, los embajadores tenían una fama bastante mala en Roma y también la tenían en Grecia. En una de las obras de Plauto, en el Estico, que no tiene nada que ver ni con diplomacia ni nada de eso, pero bueno, dos de los personajes se despiden y dice, bueno, ¿cuál es el plan para esta noche? No, tengo que volver a casa. Dice, y me esperan unos embajadores de Ambracia, como, por favor, no, porque fatigaban muchísimo a las personas. Luego vamos a ver uno de los verbos que hablan de esto en la tradición griega, y perdón por meterme con los griegos, pero las embajadas eran lugares específicos de corrupción. Se enviaban embajadores que tardaban 11 años en volver. 11 años a cargo del erario público. Y cuando volvían, pues informaban sobre la embajada y resulta que no habían obtenido nada. Con lo cual, las embajadas pues tenían mala fama, porque era una especie de... Para que vean un poco cómo funcionan este networking diplomático, he traído un pequeño texto de un autor del siglo I después de Cristo, que es Cornelio Nepote, que escribe unas biografías de las cuales conservamos muy pocas, pero una de ellas es una biografía de Aníbal. Y dice, mientras esto estaba sucediendo en Asia, ya ha contado previamente todo lo que pasaba, acaeció que, por pura casualidad, nótese la ironía, los embajadores de Prusias, que es un rey, en Roma, fueron invitados a cenarent, dice, en casa de Tito Quintio Flaminino, que es el cónsul en Roma en ese momento, es la máxima autoridad en Roma, y el que tiene que tomar la decisión sobre lo que piden los embajadores cuando llegan a Roma. Y que durante la cena, esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, se hablara de Aníbal, diciendo uno de ellos que Aníbal se encontraba a la sazón en el reino de Prusias, por pura casualidad. Lo comenta en la cena. Al día siguiente, Flaminino informó de esto al Senado, de forma oficial. En realidad, los embajadores de Prusias tenían que haber esperado su chanda en el Senado para poder ser oídos, que los senadores les interpelaran y entonces dar la información de que Aníbal se encontraba en Bitinia, o en Pérgamo, perdón. Con lo cual, hubiera sido un tiempo enorme. Los embajadores, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen una información para acelerar lo que ellos quieren y la ofrecen en el curso del banquete, en el curso de la cena, ¿no? Es decir, todo eso, que los cauces oficiales hubieran retrasado tanto, se produce en esa cena. ¿Y por qué? Bueno, pues este es otro ejemplo de Tito Livio, que es también un historiador del siglo I después de Cristo, en el que dice, el Senado se emocionó, porque el Senado se emociona, es una institución muy emocional, por las quejas planteadas por los embajadores de los aliados latinos, que después de haber agotado, fatigaverant, a los cónsules y los cesores precedentes, obtuvieron por fin una audiencia en el Senado. No por lógica ni por argumentación, sino por puro agotamiento, por perseguir una y otra vez a través de los atrios, de los banquetes, etcétera, a los diferentes magistrados que les pueden ayudar a tomar las decisiones. Conocemos textos del siglo I después de Cristo referidos a emperadores como Tiberio o Calígula, que literalmente huyen de los embajadores por los jardines. Según entran los embajadores, se escapan
por el otro lado. Y va a ser también la única ocasión en que las mujeres van a poder entrar en política, porque Nerón, que no quería recibir a los embajadores, dejó que lo hicieran su madre y su esposa, por no estar él. Pero es la forma en la que todo este networking funciona en Roma. Y con esto, pues les agradezco la atención y espero sus reflexiones o sus preguntas si las tienen. Muchas gracias. Sí, yo tenía... Sí, a ver si funciona. ¿Sí se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Vale, de todas maneras, si no, levanto la voz. En primer lugar, muchísimas gracias porque me ha parecido una exposición sumamente pedagógica y divertida. Y yo tengo como dos reflexiones y una pregunta. Más que reflexiones son casi comentarios jocosos. En primer lugar, en una de las proyecciones que han aparecido, me parece cuando ha hablado del Estivarium, en el que, ahora se me oye mejor, sí, en el que aparecen los suelos cubiertos verdaderamente de porquería. Es decir, los romanos cuando hacían un banquete eran unos guarros, porque está el suelo plagado de desperdicios. Y efectivamente es que es así. Yo he leído en algún texto en el que se dice que precisamente luego tenían que pasar los esclavos, incluso hasta pasaban a los animales para que hicieran la pertinente limpieza. Exactamente esa es. Esa es. Se ve, bueno, la cantidad de restos. me da la sensación, ¿no?, de que es así. Y menos mal que lo hicieron, porque gracias a eso tenemos unos vertederos maravillosos. Exacto. Con los cuales podemos saber bastantes cosas sobre el mundo romano. Eso es. De la misma manera que he dicho que lo de los vomitorios está todavía por comprobar, sí que sabemos a través de los textos que los esclavos luego son responsables de limpiar todo eso. Y nosotros tenemos la ventaja en el siglo XXI de que gracias a los textos, a las novelas, a las películas, sabemos muchísimo del mundo clásico, pero no lo leemos jamás. Con lo cual, pues sí que nos sorprende la existencia de esa suciedad, porque nuestro mundo clásico es el mundo en blanco de las columnas, el mundo idealizado, maravilloso. Por meternos un poco con el tema del banquete griego, no sé si ahí se da también el mismo caso. Yo creo que eran más pulcros. Los griegos eran más limpios, María José. En ese sentido, no lo sé, ahí se me escapa un poco. Bueno, de todas las maneras, luego se me ha ocurrido una cosa al hablar de lo de las sombras, los convidados estos que se colaban en los banquetes. Eso me ha recordado, y creo que aquí lo recordaremos todos, cuando en las bodas siempre se colaba el típico rondón que no era invitado ni de una familia ni de otra. Y entonces al terminar siempre el novio le preguntaba a la novia si, oye, ¿es de tu familia? Ah, pues no es de la mía. Y siempre se colaba uno o varios. Yo lo recuerdo hablar a mis padres, que en su boda precisamente se les colaron 2 o 3 por lo menos. Y entonces me ha recordado y me ha hecho mucha gracia esa figura, ¿no? Y nada más. Y en tercer lugar, sí, porque creo que has comentado algo sobre el tema de la leche. Y no sé si... no lo he dicho, no lo he dicho, sí, y se me ha creo olvidado. que al final nos hemos quedado. Se me ha olvidado, sí. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. De la intensidad del momento, se me ha olvidado la leche. Bueno, en el caso de las sombras, muchos se meterían para comer, evidentemente, pero también muchos para obtener información que luego se vende. Porque, como todo, se enteran de cosas y digamos que luego esas informaciones van pasando. Y he puesto lo de la leche porque nosotros asociamos el Imperio Romano en general al vino, pero no en todas las zonas del imperio en las cuales se extendió la costumbre del banquete,
el vino era el alimento fundamental. En algunas partes de Oriente el vino pues no formaba parte de los banquetes y sobre todo en culturas con una religión diferente, por ejemplo la judía o en la zona de Siria. Según algunos textos, sabemos que más que el vino, en los banquetes lo que hay es leche, es la bebida principal. El vino forma parte del banquete porque es un signo de romanización, pero no forma parte de las costumbres, con lo cual se introduce más la leche en el banquete, porque no pueden beber alcohol por razones religiosas, porque ahí sí se emborrachan tanto hombres como mujeres, y digamos que tienen más costumbre. En algunos sitios se dice que es más propio también de culturas no urbanas, sino de culturas de montaña, digamos que tienen que no pueden producir el vino, que el vino es caro para comprarlo, entonces pues que digamos utilizan otras bebidas que están más a mano. Sí, un embajador es simplemente, en realidad puede ser cualquiera. Un embajador en Roma no tiene un término para designarlo. Se llama legatus, un legado, es decir, es una persona a la que se le hace un encargo puntual. Se dice, mira, tienes que ir a Bitinia, en este caso, porque luego se enviarán embajadores, y tienes que enterarte de cómo están las cosas por allí. Normalmente son los cónsules los que seleccionan a esos legados, a las personas que van a ir a la embajada. Es preferible que sean personas conocidas de quienes van a recibir la embajada, o si no, conocidos como romanos, es decir, que sean famosos. Normalmente porque han sido militares importantes o porque han tenido una trayectoria política importante también, porque eso garantizaba un poco el éxito de la embajada. Hay un texto que se repite en dos historiadores, que es uno es Polibio y otro es Tito Livio, que dice que hay una famosa embajada que los romanos envían a Grecia que fracasó estrepitosamente porque fueron 3 y entre los 3 no tenían ni cabeza, ni pies, ni corazón. Es decir, no tenían ni la inteligencia, ni la capacidad física, ni la valentía de llevar a cabo una embajada. Pero sí, en rango es superior siempre el cónsul, como luego lo será el emperador. Perdón, no. Sí. Sí. ¿La jerarquía de dónde emanaba? Si era una sociedad jerárquica, ¿qué eran familias las que tenían un poder o...? Sí, la jerarquía viene por origen, son fundamentalmente las personas que han gobernado Roma, y todos los ex magistrados pasan normalmente a formar parte del Senado, con lo cual son una élite dominante. Una élite dominante basada fundamentalmente en su capacidad, en la experiencia que han tenido en el gobierno, y que son las personas que aportan las soluciones siempre necesarias para cuando hay problemas en Roma. Porque los romanos lo que hacen es siempre repetir las experiencias del pasado en la medida de lo posible. Esos senadores, además, suelen ser poderosos económicamente, es decir, son los que más tierras tienen, porque en sus magistraturas normalmente han acaparado también cargos militares, que son los que les han permitido ir a la guerra, obtener botín, con el botín obtener tierras, etc. Es decir, son una serie de personas poderosas en Roma, y en época republicana son 300 senadores, con lo cual son relativamente pocos. Julio César va a doblar el número hasta 600 para, evidentemente, meter a sus partidarios en el Senado, y luego en época imperial van a subir hasta 1000 y pico, pero nunca son muchos. Esa jerarquía se mantiene, y esas son las personas que tienen las conexiones entre ellos, básicamente, para conseguir las cosas necesarias. Porque
digamos que hay una barrera de rango. Si uno nace en un orden ecuestre, por ejemplo, en orden de caballeros, pasar al orden senatorial es posible, pero necesitas un esfuerzo económico enorme, con lo cual puedes pasar toda tu vida sin conseguirlo. Las conexiones, las posibilidades de pasar de ese orden ecuestre al senatorial, que es una cuestión básicamente económica, solo se consiguen sirviendo a los senadores en sus objetivos políticos, es decir, haciendo de cliente de unos patrones, para luego al final convertirte también tú mismo en patrón alguna vez. Es una sociedad en la cual el dinero también manda mucho, es muy importante. Sí, pero la familia Julia es una familia senatorial y uno puede formar parte de una familia senatorial en decadencia o sin dinero, con lo cual sus conexiones políticas se debilitan y puede que personas de rango inferior, por ejemplo de rango ecuestre, que aspiran a convertirse en miembros de esa familia senatorial, de ese orden senatorial, pues sirvan, por ejemplo, a los Julios en un momento de debilidad para ser promocionados dentro del orden senatorial. Sí que hay grandes familias, son los patricios, que están en los orígenes de Roma y en los orígenes de la República, pero el sistema romano, con ser jerárquico, es también bastante maleable e integrador, porque necesitan renovar esas élites para gobernar el imperio. Con lo cual todo ese sistema de conexiones les sirve bastante para pasar de unos órdenes sociales a otros. Una preguntilla. Y en el ámbito literario, bueno, sabemos por Marcial y compañía que andan por ahí, bueno, pues los diferentes casos de gente que anda por ahí pululando y trepando y hasta copiando. ¿Hay algunos banquetes literarios en los que se funcione también todo este sistema? Sí, es lo mismo, sirve para todo. Los poetas, los literatos, quienes quieren ver sus libros difundidos y publicados, pues también suelen acercarse a esos banquetes que tienen una finalidad literaria, en la cual los nobles lo que ejercen es de mecenas culturales. Pero el lobbying y el networking funciona igual, no es solo el interés cultural, sino lo que una obra pueda aportar a la persona que la está patrocinando. Un gusto estético, es verdad, pero tiene que tener otra cosa detrás. Siempre tiene, digamos, que beneficiar en todos los sentidos a quien patrocina la obra. Y eso se ve claramente en los títulos que hemos conservado, que siempre tienen un objetivo concreto, mantener una idea determinada de Roma, unos valores políticos específicos, una capacidad crítica pero hasta cierto punto, el filtro de las conexiones sociales es también muy potente en Roma. Y evidentemente pues los literatos, etcétera, por lo menos a finales del siglo I o II van a tener buena prensa esos banquetes literarios, pero luego entran un poco en decadencia. Y se usan más los mimos, las pantomimas, es decir, música y baile, y no tanto textos que pueden fastidiar al poder establecido, básicamente. Bueno, también cuando se habla de banquetes hay dos personajes, bueno, uno muy exagerado, que es Heliogábalo, hay esos famosos banquetes que supuestamente organizaba, y luego el otro en el orden gastronómico, Lúculo, ¿no?, que pasa a ser por ahí Bueno, los emperadores es realmente los estereotipos de los grandes banquetes, pero está asociado a una representación política, y es que todos los emperadores de los que conocemos esos banquetes extravagantes son además luego caracterizados como tiranos.
Porque los tiranos no se controlan en ninguna parte, no se controlan en ninguna parte, ni en su aspecto físico, que suele ser monstruoso, ni en el aspecto sexual, que hacen toda clase de prácticas, ni tampoco con la comida y la bebida. Y toda esa forma desaforada de comer y beber y ofrecer esas comidas, lo que pone de manifiesto es lo tiránico, que es, por ejemplo, Augusto, que también era un emperador con un poder enorme. Todo lo que dicen las fuentes es que él no comía prácticamente, era frugalísimo, porque es justo el estereotipo contrario. Es decir, el control de sí mismo es también a través de la comida y la bebida. Aunque sabemos que otros emperadores ofrecen esos banquetes. Hace unos años en Roma, en torno al Palacio de Domiciano, se encontró la Cenatio Iobis, que es el comedor de Domiciano y que es enorme, lujosísimo. Pero son los emperadores del siglo II y III los que tienen más ese estereotipo de decadencia ligado a comer y beber en exceso. Saben por la cultura clásica que los clásicos piensan que el aspecto exterior de una persona refleja su interior. Entonces, un mal aspecto exterior refleja podredumbre moral. Por eso todas las matronas son hermosísimas, porque las mujeres, las buenas, son todas guapas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, gracias por su asistencia. Recuerdo lo de la exposición del día 29 a la que están invitados y bueno, y muchas gracias por venir. Gracias. ¿Eh?